Listo, ya volvieron todos. Ahora sí estoy grabando, voy a repetir las preguntas, nada más para que queden en récord. La primera pregunta para la discusión en grupos, ¿cuál es la diferencia entre educar, enseñar o estimular? Eh, Segunda pregunta, ¿qué significa sentir? ¿Qué significa estrategias de sensibilización? Y con esto abro la discusión con los grupos. Bien, adelante, grupos. Espero que hayan sacado conclusiones de apoyo a las cosas que están desarrollando. Adelante, ¿cuál grupo se tira pista? Ninguno se tira pista. Es que tenía el micrófono apagado. Ni siquiera éramos nosotros primero, profe. Bueno, con respecto a la primera pregunta, se vino el perrito. Bueno, primero que nada, nosotros somos... El grupo 2, que sería Jesús, David y yo. Con respecto a la primera pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre estimular y enseñar? Nosotros tratamos como remarcar y pensar un poco en qué es para nosotros cada una de esas. Entonces, lo que pusimos o lo que terminamos es que el estimular se Concluimos. produce, bueno, sí, perdón, concluimos, se produce eh, de una experiencia personal, a diferencia del enseñar, donde se impone o se pretende hacer entender la experiencia de otros. El aprendizaje se basa en conocimientos previos, los estímulos provienen del medio o contexto general y las reacciones. También lo que concluimos fue de que lo que son el estimular es un proceso más natural, algo más personal, que es un poco dejarse llevar por los instintos que algo tan marcado, tan dirigido como lo que es la enseñanza. No sé si Jesús o David quieren continuar con la segunda pregunta. Ok, bueno, entonces la segunda pregunta, ¿qué es aprender a sentir o estrategias de sensibilización? Entonces, estamos diciendo que aprender a sentir es un proceso de liberarse de patrones ya definidos y darse la oportunidad de dejarse llevar por la espontaneidad y por los instintos, y como una manera de empezar a comprender el contexto que nos rodea como individuos. Estamos hablando de la meditación como una estrategia para poder aprender a sentir y permitirnos conocernos mejor. Y también estamos mencionando, como ya hablando más concretamente, que una estrategia para abrir a la sensibilización puede ser como salirse de ciertos arquetipos, en vez de poner como, qué sé yo, bancas o algo que la gente, que ya está asociada a una preconcepción de las personas, generar como especie de esculturas y generar como un mundo mágico que las personas puedan interpretar, que no signifiquen algo para ellos y que puedan darle su propio significado y puedan interpretar a su manera, como una estrategia de sensibilización. También estamos reflexionando que estamos sobrecargados de estímulos en nuestro diario vivir y que eso es irónico porque más bien no nos permite sentir. Entonces fue como, por lo menos yo personalmente, fue cuando comprendí como con más claridad la importancia de hacer un ámbito de enfoque en un sentido específico, como para contrarrestar esa sobrecarga de estímulos ambientales que a veces son un poco abrumadores. Bien. ¿Alguien de los otros grupos tiene algo que decir ante esto? ¿O se esperan a presentar lo suyo? A mí me queda un poquito de duda con respecto a lo que se habló de estimular. ¿Podemos volver a repetir, por favor, Michael? Claro, profe, lo que estábamos hablando de estimular
Era que era como ese proceso un poco más intuitivo, algo más natural, algo que se nos da por naturaleza, que no es algo que nos enseñan. Entonces era que ese proceso de, ¿cómo puedo decirlo? De esa experiencia personal a la hora de enfrentarnos a ciertas situaciones, mientras que la enseñanza es algo un poco más impuesto, que es aprender o son las enseñanzas de la interpretación de las otras personas que han vivido antes que nosotros. Entonces es como, o sea, aunque ambas, bueno, al menos para mí personalmente, aunque ambas son muy similares porque ambas son interpretaciones de diferentes estímulos, una es la personal, los estímulos como tal son algo personal, algo que nosotros estamos aprendiendo a cómo vamos viviendo esas situaciones, mientras que la enseñanza como tal es el aprendizaje de las vivencias de los demás. O sea, es algo que nos imponen como, por así decirlo. No sé si quedó claro o aún sigue con algunas. No, bueno, sigamos adelante con los otros grupos. A ver qué nos dicen. Gracias. A ver, grupo 2 o grupo 3. Oye, profe, ya, es que estaba poniéndolo para poder leerlo. Ok. Bueno, Emerson, somos el grupo 3, Emerson, Pared y yo. Y llegamos a las conclusiones de que, bueno, primero que todo, la diferencia entre estimular y educar, que siento que es muy similar a lo que acaba de decir Michael, que concluimos que en el educar es que se inculcan actitudes, principios, costumbres desde la niñez o cualquier otra edad para enfrentar las diferentes situaciones de la vida desde, por ejemplo, la perspectiva de los demás. En cambio, el estimular es incitar o inducir determinadas respuestas en un ser vivo a través de señales externas e internas capaces de causar una reacción al mismo. O sea, estos estímulos es como, no sé, cualquier cosa que induzca algo, pero usted no está definiendo exactamente qué es lo que va a provocar o cuál va a ser la reacción. Luego, ¿qué es el aprender a sentir? Ahí sí debatimos bastante, pero como resumen, lo que definimos es como captar los estímulos que existen en nuestro entorno para potenciar el escucharnos a nosotros mismos. O sea, a través de todos estos estímulos empezamos a razonar y a percibir qué es lo que nuestro propio cuerpo, nosotros mismos, cómo reaccionamos y cómo nos sentimos respecto a los estímulos del entorno. Y en la última, que sería, ¿qué significan las estrategias de sensibilización? Lo definimos como que son las maneras o acciones premeditadas en las que un ser humano percibe la información de toda señal externa o interna que le permita mejorar sus capacidades de percepción y empatizar con su entorno. Y eso fue, bueno, ahí lo pusimos en Facebook, pero esas son las respuestas que definimos. Está bien, bueno, qué bueno. Quien no lo ha puesto en Facebook, por favor lo ponen para que todos los tengan presente y lo puedan leer. Bien, gracias. ¿El grupo que falta? Si quiere, sigo yo, profe. Ok, somos Brandon, Victoria y yo, Daniel. Entre las diferencias de estimular y educar o enseñar, pusimos que educar consiste en transmitir un determinado tema o aprendizaje hacia una persona y estimular consiste donde por medio de situaciones o procesos se puede influir o cambiar la manera en cómo las personas perciben y conectan su propio mundo en realidad. Más que todo marcamos la diferencia con el que enseñar es lo que transmite una persona a otra y estimular es más que todo un aprendizaje que se hace uno mismo de la persona y que permite el crecimiento. Y con respecto a la siguiente pregunta, ¿en qué es aprender a sentir? Pusimos que es cuando entendemos las conexiones que tenemos con todo lo que nos rodea de una manera más amplia y profunda. Esto en el sentido de poder
de sentir en el sentido de que logramos crear esa conexión con quienes nos rodean, lo que se suele decir como ponerse en los zapatos de los otros, que es realmente como lo que sienten personas externas a uno mismo. Y en estrategias de sensibilidad son los medios por los cuales se crean o mejoran los vínculos, conexiones, entendimiento que tenemos con los seres vivos y el entorno. Bueno, a ver, hagamos un poquito de resumen entre todos, a ver qué piensan. Sobre todo, interesa el que estemos claros qué significa estimular, qué es lo que ustedes están queriendo lograr en el proyecto. Es importante que les quede muy claro qué es lo que están haciendo. Por eso es este ejercicio, porque al final de cuentas hay una especie de tendencia a tergiversarlo de otra manera y confundirlo un poquito con el asunto de enseñar o educar. Es importante que nos centremos en el estimular. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a las definiciones que han dado? Bueno, no sé si los demás, pero yo, digamos, a nivel personal y conforme lo discutimos en el grupo, siento que la parte de estimular responde mucho al medio en que se vaya a enfrentar, digámosle, una persona, un niño o cualquier usuario, porque es mediante el medio, o sea, o el contexto en que está, que va a reaccionar o va a tener ciertos sentimientos o cierta sensibilidad. Por lo tanto, es esta relación en directa con lo que es el medio, lo que nosotros tenemos que tratar de aprovechar y exponenciar para poder generar esta estimulación de los usuarios. Bueno, esa es como la idea que he estado manejando como para la hora de mi proyecto. Más que todo como para esta parte de estimular. Porque muchas de las cosas que hemos visto en lo que es la educación o la enseñanza es que siempre es como un conocimiento previo que se le inculca a un ser o a una persona. Entonces, en esta énfasis en lo que es la estimulación, no es que, digamos, se le imponga, como lo comentábamos anteriormente, David, en la parte de estrategias de simulación, que es como mediante arquetipos que ya tenemos previos, que sabemos que una mesa es una mesa porque todos conocemos que es una mesa. Entonces, a la hora de tratar de cambiar ese ámbito o ese espacio donde el usuario o el niño va a ingresar, va a entrar a un mundo mágico, como lo decía Michael. Entonces, la idea es generar esos estímulos mediante esa nueva exploración de un nuevo lugar que realmente no es previo a lo que conoce. Bueno, por ahí va la retórica. En realidad, lo que conoce o de lo que ha tomado conciencia. Eso mismo. Entonces, es un poquito, a ver, vamos a resumir. Es de alguna manera el inducir, es el estimular hacia una toma de conciencia de algo que no se tenía claro y no se sabía qué era lo que se estaba sintiendo. Entonces ahí viene un estimular que de otra manera se podría interpretar como provocar que haya un despertar o hacer reaccionar o impulsar o simplemente generar una inquietud para ver directa o indirectamente qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque me están induciendo a algo que en la vida cotidiana no estoy acostumbrado a enfrentar o a reconocer, no hay reconocimiento. Entonces me impulsan, repito, a un despertar. Es un provocar también, se puede interpretar de varias maneras, pero que quede claro que la educación no tiene nada que ver con esto. Bien se ha dicho aquí, es una especie de imposición, son conocimientos ya conocidos, son estrategias total y absolutamente repetitivas a lo largo del tiempo en lo que es la educación.
son patrones establecidos que se vuelven total y absolutamente provocadores de estancamiento, de no poder, de no aprender a crear conocimiento propio. Yo creo conocimiento propio cuando se me estimula comenzar a sentir lo que yo tengo por dentro, despertar mis emociones, estimular mi instinto, estimular mi esencia. Y no necesariamente todos vamos a reaccionar de la misma manera, al igual que con los colores. Entonces ahí les puse incluso en Facebook el asunto de los colores. Hay muchas interpretaciones, pero al final de cuentas son las básicas. Es importante estar consciente, por ejemplo, en el caso que tienen que traer el miércoles, por qué es que ustedes quieren utilizar determinado color para provocar determinada emoción, situación o estimular determinada reacción. Es parte del asunto de por qué estamos analizando un poco esto para el miércoles, que estén más claros con respecto a lo que ustedes ya están proponiendo para su proyecto o para los diferentes espacios de su proyecto, que es una cadena de pasos, por así decirlo. Eso creo que es lo más importante, que quede claro para ustedes mismos. No confundir el estimular con el educar o el enseñar, que es lo mismo. Educar, enseñar. El estimular más bien es llegar a un punto en donde el niño, incluso en el adulto, pueda generar su propio conocimiento desde su yo interior, desde su esencia, desde sus reacciones. Y no que le digan lo que tiene que sentir, lo que es lógico, que tiene que llorar en cierto momento, que tiene que reír en cierto momento. Son patrones establecidos que en nuestras sociedades se repiten muy por imitación. Simplemente se imita al padre y madre, sobre todo. Y posteriormente en la escuela se imita a compañeritas o compañeritos a quienes se admira, y que a final de cuentas hay una especie de imitación del quien se admira. Y no, ese infante no se permite dejar fluir su yo interior. Suena muy complejo, pero a la vez es muy sencillo. Nuestras sociedades tienden a castrar, nuestras sociedades tienden a cerrar, a taponear el caudal de energía que tenemos dentro, en el pensar, en el sentir, en el reaccionar. Suena como feo, pero la verdad es que ese es el sistema que tenemos en el aprendizaje. Hay niños que se dicen que son rebeldes, que son niños que no tienen controladas sus emociones, sus cosas, claro, porque son niños que no obedecen o que no hacen caso omiso. Se les llama rebeldía, pero hasta cierto punto es porque esos niños están queriendo expresar lo que realmente les dice su yo interior y no se les permite, hasta que llegan adultos y ya se convirtieron en algo que no son. Entonces, ustedes lo que están haciendo es precisamente estimulando ese dormido que está dentro, esa energía que está totalmente congelada. Eso es estimular para que se derrita esa energía y comience a tomar conciencia, inconscientemente tomar conciencia, sin darse cuenta de que puede reaccionar de otra manera, ¿verdad? Y sobre todo si está en compañía de otros semejantes, que son otros infantes, y simplemente hay un complot entre los que están participando en el momento en diferentes acciones y reacciones. No sé si ustedes se han dado cuenta que los infantes, entre más pequeños, tienen un mundo muy cerrado en donde son ellos, yo y yo mismo, y nada más. Conforme vayan a crecer, ya cuando están en 4 años, que ustedes es lo que están haciendo, hay una tendencia a comenzar a tomar en cuenta el que está enfrente, el niño que va a jugar conmigo, el grupo que está haciendo algo, sobre todo ya en 5 o 6 años. Ya hay un asunto cuando entran a primer grado en 6 o 7 años. Ahí comienzan a tomar conciencia de lo que es compartir, de lo que es escuchar, de lo que es jugar. Porque pequeños son una manera como de juguemos, pero yo juego conmigo y el otro juega con él mismo o con ella misma. Es curioso, pero así es. ¿Por qué? Porque el niño apenas está comenzando a conocerse y posteriormente donde se le impone comienza a olvidarse de ese conocerse y comienza a seguir patrones que le están imponiendo. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se pone aquí, eso no se pone allá, no reaccione así, no reaccione así, no diga eso, no diga el otro. Entonces es una guía totalmente impositiva, que es lo que yo digo que está fallando en la educación a nivel general, en toda la educación, no solo en Costa Rica, en la mayoría de los países. Es impositiva, es dictatorial,
es simplemente no dar libertad. Y lo dije el otro día, una cosa es el libertinaje, otra cosa es la libertad. La expresión libre y otra cosa es abusar de que usted haga lo que le dé la gana, patee lo que le dé la gana, porque eso es libertad, eso no es libertad. Eso es totalmente abuso hacia lo que rodea, porque tenemos que basarnos en lo que no me gusta, que me hagan a mí, yo no se lo hago a los demás. Entonces, eso es lo que hay que inducir o impulsar en ese infante, para que aprenda a respetar al otro, para que aprenda a ser yo, pero por otro lado respetando a los demás. ¿Alguien más tiene algo que decir? Profe, Sí. con respecto, bueno, a todo esto, como que me di un poco la tarea y a lo largo del tiempo me ha gustado mucho el tema de lo que es la educación, de cómo la gente aprende. Ajá. Y entonces normalmente se suele decir sobre estos países nórdicos, de cómo sus sistemas de enseñanza y todo esto, de cómo son superiores. Y cuando uno se pone a ver como que, qué es lo que hacen ellos, qué es lo mágico que hacen, y justamente lo que ellos hacen es estimular. Ellos no quieren enseñar directamente, ni siquiera calificar por medio de exámenes, sino que es como hasta los 8 años, es nada más sea usted, conozca el mundo, tenga estas herramientas y haga con ello todo lo que usted quiera. Y luego cuando usted ya tenga unas bases que son como mínimas, porque ya usted tuvo esa libertad, ahora sí, ok, sí tenemos que encajarlo un poco en el sistema en el que vivimos, pero ya usted tuvo esa libertad que en los sistemas de acá nosotros no lo vivimos. Correcto. Muy acertado el traerlo a colación, este tema. Los japoneses son iguales en su educación en el infante. Hasta los 8 años comienzan a permitir que ese infante, pero antes de eso hay todo un permitir que ese infante sea, que ese infante se descubra, que ese infante también colabore. Incluso los mismos infantes ayudan a limpiar las aulas y los escritorios y las paredes y la cosa. Es un tomar conciencia para salirse del yo y comenzar a ser parte de una envolvente. Pero por otro lado, en esas acciones también toman conciencia de todo lo que es incluso mi respuesta ante las acciones, ante los intercambios, ante las colaboraciones. Es un sistema educativo muy diferente, que precisamente usted lo está diciendo, es más bien un estimular, cosa que en nuestras sociedades y sobre todo en Latinoamérica no es que se estimula, es que se obliga, es que los latinos somos así, de alguna manera, ¿verdad? Es que los latinos reaccionamos de determinada manera y a final de cuentas, sí, todos somos latinos, pero no tenemos ni el mismo temperamento, ni tenemos los mismos entornos, ni vivimos las mismas atmósferas. Y por otro lado, los yo's interiores son totalmente únicos y exclusivos. Y nuestras sociedades no le dan permiso a esa exclusividad de salir a flote. Entonces, bueno, es importante que haya sacado esto con respecto a lo que es los sistemas educativos en otros medios que son más abiertos. O que son abiertos, no es que son más abiertos, son abiertos. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Y con respecto a lo que decía Daniel y estaban comentando, creo que no sé si se trate de que sea el sistema educativo en sí más abierto o no, sino que está adecuado a una sociedad que busca en sus integrantes otras cosas diferentes. Tal vez siento que, al menos en el contexto aquí latinoamericano, pues somos muy productivistas, somos muy, o sea, el tipo de trabajos que se nos ha asignado globalmente también son muy productivistas. Entonces, ¿a qué responde el sistema educativo costarricense finalmente? A hacer un montón de gente que replica procesos y que se adapta muy bien al sistema, digamos. Pero sí, seguramente es por eso que en otros países con culturas un poco más centenarias, digamos, y de más tiempo y de más experiencia que la nuestra, que es relativamente joven, pues ya realmente se buscan en el niño seguro otras cosas, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas energías, y seguramente por eso será, y lastimosamente pues como que no se ha generalizado eso. Sin embargo, por ejemplo, no sé, mi mamá es educadora, ha sido educadora toda la vida, ya está pensionada,
y ella es de las que siempre aboga por esas cosas, por los estímulos externos, por la creación de de nuevos talentos, digamos, y de nuevas ideas. Sin embargo, ella siempre me comentaba que terminaba siendo víctima de lo que se pedía a nivel de ministerio, digamos, a nivel de gobierno, a nivel de sistema económico. Pero bueno, ese era Correcto. Hay patrones que tienen que obedecer y desgraciadamente no se pueden salir de esos lineamientos. Yendo un poquito a lo que son los países escandinavos, es contradictorio. Yo hice toda una investigación con respecto a arte escandinavo para traer los invitados al museo cuando era director, y por otro lado, conjuntamente hacerlos, ponerlos en diálogo con artistas centroamericanos, ambos contemporáneos, tanto en Escandinavia como, y que se reunieran en el museo aquí en Costa Rica. Fue una experiencia bastante intensa y realmente sorpresiva, porque en el fondo las conclusiones que ellos mismos llegaron es que en realidad hay una esencia muy similar en cuanto a lo que es la respuesta de mirar el entorno y de sentir. Sin embargo, hay un punto que es muy diferente, ahí viene lo que me vino en mente, y es el asunto que los escandinavos, yo me di cuenta en todo ese estudio que hice, estuve como 3 veces, a veces un mes, a veces mes y medio, etcétera, tuve suficiente tiempo como para intercambiar ideas con ellos, visitar, ver grupos, etcétera. Son muy abiertos, la educación es muy abierta en los primeros años, de mucha libertad, pero por otro lado el sistema tiene una rigidez total y absolutamente de congelamiento. Voy a poner un ejemplo. Si yo en la investigación que hice le había puesto tentativo para poder buscar fondos que me apoyaron, incluso varias instituciones allá en Escandinavia, resulta que yo tenía que poner un nombre. Sin embargo, el nombre real, final, para la exposición y la experiencia, yo le iba a poner después de tener todo el intercambio de los artistas ya connotados, ya reconocidos, de gran trascendencia, gente joven, pero con una larga, digamos, exploración en el arte. Resulta que yo puse un nombre, tentativo. Para mí era tentativo, no se me ocurrió que para ellos no era tentativo. Cuando yo dije que el nombre final para ya poner la exhibición de todos los resultados en el museo, me dijeron, no puede cambiar el nombre. Pero ¿cómo? Si es lo de expliqué que no, un resultado de toda una investigación aquí, no puede cambiar el nombre. Si usted cambia el nombre, le quitamos el apoyo a nivel financiero. Punto, no hay nada más que hablar. Entonces, a mí me quedó esta ambivalencia de que muy bien, muy libres por un lado, por el otro lado, usted dijo y usted no se puede quitar. Entonces, mi gran pregunta es, a ver, en estos países, incluso por ejemplo Suiza, no es escandinavo, pero Suiza hay mucho suicidio. La rigidez en Suiza es total y absolutamente tajante y rotunda, por eso tienen tanto éxito, incluso a nivel financiero. Las cosas son así, se ponen así, primero 1, primero 2, primero 3, adelante, vamos, y el que no le gusta, y además, apúrese, porque el asunto es de ya, y cumpla, porque el asunto es de ya. Y la gente no, es un estrés demasiado fuerte. Entonces, claro, todo es muy ordenado, todo funciona, todo está estimulando el asunto de cumplir las reglas establecidas. Sin embargo, cuando digamos, les dan la educación un poco abierta, que digamos que en Suiza o en Francia se da un poco abierta al principio y después como que se cierra. Y al final de cuentas, cuando vienen a ser adultos, la sociedad los vuelve a exigir con respecto a determinadas. Entonces hay un poquito, a mí me quedó un poquito de duda en la contradicción esta. ¿Ustedes qué dirían de lo que es en sí? Bueno, hablemos de Costa Rica, porque somos Costa Rica. ¿Qué pasa con respecto a nuestra educación que es de alguna manera impuesta, programas establecidos, esto tiene que ser así, esto tiene que ser 1, 2, 3, 4? ¿Qué piensan con respecto a lo que sucede cuando el adulto llega a formar parte de una sociedad y ya está en acción colaborativa como una persona productiva? ¿Cuál es, en general, cuál dirían ustedes que es la respuesta que se ve como común denominador? Yo sé que hay muchos valores
de diferentes escalas, pero ¿cuál es el común denominador en Costa Rica, dirían ustedes? El que ustedes ven incluso, que han visto en los años que están en la escuela, en las reacciones de las compañeras y compañeros, en las reacciones de la sociedad, de los periódicos, de las noticias. ¿Qué sienten? ¿Cómo ven esa sociedad que los rodea? Siento que tal vez hay una cultura como de salir del paso, como de hacer algo y, mándelo así, nadie le va a decir nada, o déjelo así porque nadie le va a decir nada, o no importa, igual esto nadie lo va a revisar. Es como esa cultura que muchas veces hay como de, voy a decirlo en palabras cristianas de la calle, de valeverguismo, que es como muy así, como no importa, déjelo así, XX, nada, no importa. Así, con estas expresiones así, siento que así funciona el tico en muchas cosas, porque eso es parte, lastimosamente, como de la identidad pura vida que tenemos. Que a veces somos como muy, muy buena gente con todo, pero también es como muy relajados al extremo de que mal, lo hago más tarde, lo hago más tarde, lo hago más tarde, y al final más tarde es mandándolo una hora antes, un trabajo, por ejemplo, y que quede como que, y es más, así se va, no importa, ya que. Sí. Entonces siento que eso es más o menos como una radiografía. Obviamente estamos generalizando y estoy generalizando, ¿verdad? No todos somos así, o Correcto, todos somos así, o no sé, correcto. Estamos claros. pero unos más que otros, pero sí, o sea, eso es como más o menos el cómo Promedio. funciona el promedio, sí, del tico promedio, tal vez. ¿Qué piensan sobre eso que está diciendo? Para mí, profe, el tico es demasiado victimista. Pobrecito yo, solo yo importo, es que vea qué pobrecito cómo me pasó a mí y no piensa en nadie más. También es un serruchapisos. El gobierno. O sea, trata de ver cómo puedo salir yo hacia adelante y cómo salir yo adelante sin importar a quién me tenga que llevar entre las patas. Va por delante por parejo, simplemente no se preocupan por nada. De hecho, eso lo estuvimos hablando ahora con el grupo de nosotros, entre Jesús y David. O sea, que desde la escuela uno ve mucho eso de esa competitividad, pero no competitividad sana, sino simplemente es que a mí me tiene que ir mejor, es que yo tengo que salir bien, es que a él le dijeron que eso estaba bien hecho, entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo para que a mí me digan lo mismo. Nunca es en ese autocrecimiento, en ese compañerismo para tratar de salir adelante todos. Entonces, no sé, siento que el tico como tal siempre trata eso de hacerse la víctima, de mira, míreme qué pobre soy yo y que demen todo a mí porque yo soy muy pobre, sin pensar absolutamente en nada más y en siempre ver cómo le serrucha el piso a alguien para poder yo llegar al puesto en el que está él. Si yo estoy abajo de él, le voy a serruchar el piso para que él caiga y yo subir. Y así sucesivamente. Y es un círculo tan vicioso que entonces empiezan en eso. Para mí eso es lo que hay mucho en Costa Rica. También otra cosa que yo veo, o que noto, o siento, percibo, es que, no sé, como que hablan o hablamos de que no, es que no tenemos libertad para hacer esto o hacer lo otro. O sea, diferente. Ahora, por ejemplo, tema pandemia, o tema educacional, o tema de que no, es que los profes siempre le andan diciendo a uno qué hacer o aquí y allá, pero en el momento en que usted tiene la libertad de hacer las cosas, es como, no, es que este profe no me evalúa bien porque no pone nota hasta el final, porque yo no sé cómo voy, porque aquí y allá, ¿me entiendes? Entonces es como una quejadera siempre a nivel de país, compañeros, colegas, lo que sea, que siempre es como, es que yo no puedo hacer esto, no tengo la libertad de hacer esto, otro, y cuando tiene la libertad es como, no, es que no sé qué hacer, o no sabe qué hacer, o no sé cómo actuar, o no sé cómo reaccionar ante X o Y cosas. Típico, Entonces es como... típico. Tengo 14 años de estar en el taller desde que comencé y hay gente que ha reaccionado así siempre, porque al final de cuentas piden mucha libertad y cuando se llega a la libertad y cuando se da una opinión, entonces lo consideran que ya no hay libertad. Entonces, ¿qué? Uno como guía de grupo se calla, no habla y solo mueve los ojos. No tiene sentido. Yo siempre digo, como lo dije el otro día, estoy dando una opinión, no estoy imponiendo. Se da libertad, incluso a veces incluso en escoger el sitio, en escoger el programa, en escoger, pero al final de cuentas, con el tico nunca se queda bien, porque siempre se quiere otra cosa. Y en el fondo yo he llegado a la conclusión que la gente es que no sabe qué es lo que quiere, ese es el problema. Ese es el problema, porque no ha pensado profundamente, no ha reflexionado realmente
lo que realmente sentiría que fuera lógico y justo. Sería muy rico, ya que Victoria, que es de otro lado, que tuvo una educación en un medio diferente, y que estamos diciendo todas estas cosas, digamos que típicas de nosotros ticos. Yo frente a extranjeros nunca hago discusiones de este tipo, pero Victoria ya ha vivido aquí, ya sabe cómo somos, no hay nada que esconder. Victoria, ¿qué diría usted en su medio, en sus tiempos, digamos, más jovencita, allá en Caracas, en Venezuela? ¿Es parecido? ¿Hay una reacción parecida? ¿Usted diría que es latina, no es latina, es muy local? ¿Qué siente? Ok. Es algo muy gracioso porque creo que es algo muy latino. Todo lo que están hablando sí es latino. Y hay algo que nosotros llamamos la viveza del venezolano. La viveza del venezolano consiste en aprovecharse de los demás si está si está a mi disposición o si me funciona a mí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, típico, como lo último que se está viendo ahorita. Yo veo que tú necesitas arroz, yo tengo arroz. ¿Qué hago? Lo vendo. Pero como como yo veo que tú estás necesitándolo, yo me aprovecho de ti y lo empiezo a vender a 4 veces más su precio. Y como sé que no lo vas a conseguir por otro lado, porque yo soy, ¿cómo decimos? Arrecha. Somos arrechas, somos los mejores y lo conseguimos y somos los únicos que tenemos y vendemos arroz, porque sé que no lo vas a conseguir en otro lugar, lo voy a vender a 4 veces su precio. Esa es la viveza del venezolano, aprovecharse de los demás. También lo llamamos el responder siempre, ay, así soy. Esa es parte de la viveza del venezolano. De que no, sí sabes, la típica de que no, estamos llegando tarde, tal cosa. Ay, bueno, ya. Es el típico venezolano que llega tarde. Ya, eso es normal. Yo creo que no es algo ya de que, ok, vamos a ponerle la nacionalidad, sino yo creo que es algo ya latino. Porque no es común. No es común en otros países, pero lo he visto mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, he tenido compañeros colombianos, peruanos, ecuatorianos, puertorriqueños, panameños, y todos son, o sea, la mayoría de Latinoamérica, mexicanos también, o sea, la mayoría del latino como tal, sí. Cuando tú empiezas a hablar o expresarlo, a mostrarlo, por decirlo así, a un australiano, a un español, a un francés, ellos lo ven de una manera diferente. Es muy, muy radical porque, por ejemplo, o sea, yo no soy de aplicar eso realmente. O sea, las personas siempre dicen como que no es normal que seamos así, ¿sabes? Eso se lleva la sangre. No, no. O sea, yo no soy como ese tipo de personas, yo no soy de ese tipo de personas que se aprovechan, como por ejemplo, ay, bueno, esta persona se equivocó contando el dinero y ya, me dio dinero además, yo me lo quedo, yo me lo guardo, ya, con tal. La persona fue, como decimos, pendeja y contó mal. O sea, yo viví en una casa desde australianos, mexicanos, españoles, franceses, hondureños y todos. Y la dinámica fue muy divertida porque en los latinos como nosotros, o sea, que lo que éramos los que vivíamos acá, ya sabíamos cómo eran cierta dinámica. Y lo que eran los españoles, las franceses sobre todo, no entendían el por qué o por qué nosotros hacíamos ciertas cosas. Entonces, era un poco dicotómico nuestras acciones dentro de la casa, de la residencia como tal. Y yo siento que no es algo así de los países, ok, se puede identificar, bueno, sí, el tico es pura vida porque se echa las cosas al hombro, por decirlo así. No, también los venezolanos nos echamos las cosas al hombro porque... Pero ya es algo creo que muy latino, sinceramente. ¿Los demás se identifican con eso que está diciendo Victoria? ¿O no? No me mientan que yo conozco ya varios ticos así. ¿Cómo? No me mientan porque yo conozco varios ticos así.
Desde Es luego no se increíble. puede mentir. Aquí estamos en gente que somos ticos y vivimos entre ticos. Es que no nos podemos mentir. Que hay diferencias? Sí, pero hay una generalidad. Hay una tendencia. Sí, sí. Eso sí es Ahora, cierto. ¿saben qué es lo más curioso, increíble? Que nuestros pueblos no se han desarrollado paralelamente del brazo dándose opiniones los unos a los otros. Y sin embargo, hemos llegado a comportamientos muy similares. Eso me llama mucho la atención. Entonces la gran pregunta es, ¿será la tierra? ¿Será el agua que tomamos? ¿Será una permisividad que se da en ese temperamento que llamamos latino? Tropical en algunas partes, otros no tan tropicales, pero sin embargo, ya más al sur no son tropicales, en Argentina no son tropicales, por ejemplo, en Chile tampoco. Pero por otro lado son una mezcla curiosa en donde uno dice, ¿y por qué nos parecemos tanto en muchas cosas? Y sin embargo, hemos avanzado y hecho ciudades, pueblos y educaciones muy similares, que a final de cuentas no hay un complot establecido entre todos. Todo lo contrario, siempre todo el mundo opina diferente, pero el comportamiento es muy similar, aunque los acentos son diferentes. ¿Alguien más tiene algo que decir para que se pongan a trabajar? Sí, profe, yo lo que quería decir es, como complementando lo que dice Victoria, como que sí, que tal vez la palabra, como usted la dijo, es como comportamientos que son muy parecidos, tenemos todos, pese a que no seamos del trópico, nos entendemos. Es raro, o sea, es como muy raro. Estaba pensando que podría ser algo que venga de la conquista y cómo se vaya desarrollando ese tipo de cosas. Puede ser, o sea, obviamente no hay una respuesta específica, pero puede que la conquista haya influenciado comportamientos o remarcado comportamientos de ciertas clases indígenas, por ejemplo, que al mezclarse tengan otro comportamiento. No sé, puede ser, o sea, existe la posibilidad que sea algo así, pero el asunto es que si usted va, por ejemplo, a Chile, pese a que son más fríos, pese a que no están en el trópico, cuando entran en confianza son un latino más. Sí se siente la diferencia claramente, pero son un latino más. Igual los argentinos y todo lo demás. Entonces al final yo creo que no nos salvamos desde México hasta Argentina, que todos tenemos muchas cosas que son muy, muy parecidas. Así que simplemente cambia acento y una que otra cosa, pero al final yo creo que en todos comemos arroz. Sí. para hacerlo como una expresión. Sí. Entonces sí. Sí, es todo un tema a explorar, porque a final de cuentas uno puede sacar conclusiones para conocerse a uno mismo, por qué tengo ciertas reacciones que a veces no entiendo, ¿verdad? Y que a final de cuentas tengo que ponerme a pensar por qué reacciono así, porque si son a veces negativas, tengo que ver de qué manera las transformo. No es eliminar mi tendencia, es transformarla de forma positiva, en tener un poco de control, en poder, digamos, estimular las partes positivas mías, ya utilizando el término que estamos discutiendo. Bueno, si les parece, nos despedimos por hoy. Son las 7:12 de la noche. Les queda de aquí a las 9 de la noche, digamos que al cuarto para las 9, para poder seguir. Por favor, no se vayan a bailar ni a cantar. Por favor, pónganse a trabajar porque es taller. Aprovechen el tiempo para que puedan tener una buena presentación, sobre todo a bailar con la pandemia, pero bueno, para que puedan tener un buen avance para el miércoles. ¿Les parece? Bueno, Sí, profe. profe. Está bien, ¿De profe. acuerdo? Todo el De mundo. acuerdo. Ok, entonces vamos adelante. Gracias por las opiniones, gracias por las conclusiones de los grupos. Ojalá las hayan puesto en el Facebook para que todos las podamos ver. Pero era importante como que entre ustedes discutieran un poco ese asunto de significados, porque es total y absolutamente importante saber hacia dónde va, qué es lo que están buscando, qué es lo que están interpretando para poder estimular en esos infantes que va a llegar a los lugares donde ustedes van a diseñar. ¿De acuerdo? Muy buenas noches, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Que se inspiren Buenas con noches. luz profunda, universal, hasta el infinito. De aquí al miércoles, que salten unas ideas impresionantes. Buenas noches, éxitos a Luego. todos. Buenas Bueno, noches, éxitos a Luego. todos. Buenas noches. Hasta luego.